Durante décadas, el nombre de Juan Ferrara fue sinónimo de elegancia, talento y presencia imponente en las pantallas mexicanas. Su mirada profunda, su voz inconfundible y su capacidad para transmitir emociones lo convirtieron en un icono que traspasó generaciones. Pero detrás de la fama, del aplauso interminable y del rostro impecable, se escondía un hombre marcado por la soledad, el sacrificio y un destino cruel que lo fue acorralando silenciosamente hasta el final. Hoy, mientras su familia rompe el silencio con lágrimas incontenibles, el mundo del espectáculo se detiene, y México entero llora la partida de un gigante. Nacido como Juan Félix Gutiérrez Puerta, Juan Ferrara supo desde muy joven que estaba destinado a conmover al mundo. Desde sus primeras apariciones en el teatro, hasta convertirse en un referente de las telenovelas más exitosas de los años 70 y 80, su ascenso fue meteórico. Cada personaje que interpretaba llevaba un pedazo de su alma. Pero nadie sabía que, mientras sus ojos brillaban frente a las cámaras, en su interior ardía una tristeza silenciosa, acumulada con el paso del tiempo. Amado por millones, pero incomprendido por los más cercanos, Juan sacrificó su paz personal por su arte. No hay vida privada cuando vives para interpretar las emociones ajenas, solía decir. Y esa frase, hoy, resuena como un eco premonitorio de lo que vendría, una vejez marcada por el olvido, por la enfermedad, y por un dolor que ni el más aclamado actor pudo ocultar. Los últimos años de Ferrara estuvieron rodeados por un espeso silencio mediático. Muchos pensaron que se había retirado por elección. Pero la verdad era otra, mucho más desgarradora. Una enfermedad neurodegenerativa, lenta y devastadora, comenzó a consumir su memoria, su fuerza y, finalmente, su identidad. Ferrara, el gran actor, se iba apagando poco a poco, pero en la más absoluta intimidad. Su familia, fiel a su deseo de discreción, mantuvo todo en secreto, evitando que la prensa especulara. Solo los más íntimos sabían que el hombre que había emocionado a toda una nación ya no recordaba sus propios diálogos, ni reconocía los rostros de quienes lo amaban. El galán de mirada hipnótica, que había conquistado corazones en la pantalla, ahora perdía la batalla contra el tiempo y el olvido, encerrado en su casa, rodeado de fotografías antiguas y aplausos que solo vivían en su mente. Fue una mañana gris la que marcó el final. Sin previo aviso, la familia de Juan Ferrara emitió un comunicado corto, pero devastador. Con profundo dolor, les informamos que nuestro amado Juan ha partido en paz. Nos deja un legado inmenso y un vacío imposible de llenar. Las redes sociales estallaron. Los medios, incrédulos, comenzaron a buscar confirmaciones. ¿Cómo era posible? ¿Cómo un gigante podía caer sin que nadie lo notara? Y entonces, comenzaron a salir a la luz los detalles. Ferrara había estado en cuidados paliativos durante semanas, rodeado por sus hijos, quienes lo acompañaron en sus últimos suspiros. Uno de sus hijos, entre sollozos, confesó a un periodista: «Papá se fue tranquilo, pero se fue con una tristeza profunda». Él sentía que ya nadie lo recordaba. Esa confesión, simple pero desgarradora, se clavó como una daga en el corazón de sus seguidores. Porque si alguien merecía ser recordado, aclamado y celebrado hasta el último segundo, ese era Juan Ferrara. Pese a su final trágico, el legado de Juan Ferrara permanece inquebrantable. Cada escena, cada diálogo, cada lágrima que vertió en sus interpretaciones sigue viva en el alma del pueblo mexicano. Ferrara no solo fue un actor. Fue un arquitecto de emociones. Un escultor del drama. Un artista total, que amó tanto su oficio que se entregó a él hasta perderse a sí mismo. Hoy, mientras miles de fanáticos encienden velas y reproducen sus telenovelas más emblemáticas, una certeza recorre el aire: el alma de Juan no murió. Solo se transformó en memoria colectiva. Aquella memoria que el propio Ferrara perdió en vida, pero que ahora el mundo entero se compromete a preservar. En un homenaje íntimo, su familia organizó una ceremonia discreta, pero llena de símbolos. Su ataúd, cubierto de flores blancas y rodeado por las máscaras del teatro clásico, fue despedido con un aplauso eterno. No hubo discursos grandilocuentes. Solo un silencio reverente. Porque cuando la grandeza es auténtica, las palabras sobran. Detrás de la leyenda, queda una familia rota, pero orgullosa. Su hijo, también actor, compartió una carta conmovedora: «Papá, sé que ahora puedes recordar todo. Tus papeles, tus éxitos, tus aplausos, y también nuestros abrazos. Gracias por enseñarme que el arte no se actúa, se vive. Descansa, viejo lobo».
el escenario ya no será el mismo sin ti. Las palabras retumbaron en los corazones de quienes alguna vez vibraron con Ferrara. Y es que el actor no solo dejó una herencia artística, sino también un ejemplo de entrega y pasión total. Un hombre que eligió darlo todo, incluso a costa de sí mismo. Hoy, la familia se enfrenta al duelo más duro, aprender a vivir sin él. Sin su voz, sin sus gestos, sin su presencia serena. Pero también con la certeza de que Juan ya no sufre. Que su mente, libre por fin de la niebla, puede volver a volar. En el firmamento del espectáculo mexicano, muchos nombres brillan. Pero solo unos pocos arden con la intensidad de Juan Ferrara. Su historia, teñida de gloria, sacrificio y dolor, no será olvidada. Porque si bien la enfermedad intentó robarle la esencia, su arte ya se había sembrado en la eternidad. Hoy, Juan descansa. Pero su espíritu continúa, en cada lágrima que el público derrama, en cada escena que se vuelve a mirar con emoción. En cada actor joven que lo toma como ejemplo. Porque las verdaderas leyendas no mueren, simplemente cambian de escenario. Muy pocos entienden realmente el precio de la grandeza. En el caso de Juan Ferrara, ese precio fue su alma. Mientras el público lo veneraba, mientras los directores lo exigían al máximo, mientras la industria se beneficiaba de su perfección actoral, él perdía lentamente a Juan Félix, el hombre real, el ser humano frágil que solo quería ser amado por lo que era, no por lo que representaba. Durante décadas, vivió entre hoteles, rodajes interminables y giras teatrales. Cada papel era una máscara más que se colocaba sobre el rostro, una distancia más que crecía entre él y su verdadero yo. Ferrara no solo interpretaba dramas en pantalla, los vivía en su vida cotidiana, en silencios prolongados, en habitaciones frías de camerinos donde solo el eco de los aplausos respondía a sus pensamientos. Su familia, especialmente sus hijos, a menudo se convirtieron en espectadores pasivos del fenómeno Ferrara. Nunca supe cuándo era mi padre y cuándo era un personaje más, llegó a confesar su hijo en un documental aún inédito. Esa frase, cargada de tristeza, resume la lucha interna de un hombre que fue prisionero de su talento. La enfermedad no tuvo piedad. Ferrara fue diagnosticado con una variante rara de demencia que avanzaba sin tregua. Lo que comenzó como simples olvidos, pronto se transformó en una niebla permanente que nublaba su conciencia. El actor que memorizaba guiones extensos en pocas horas ya no podía recordar los nombres de sus nietos. La decadencia fue cruel. Sus manos, antaño elegantes y firmes, temblaban como hojas al viento. Necesitaba asistencia para comer, para caminar, incluso para reconocer su reflejo. Su familia, lejos de los flashes, se convirtió en su escudo. Nos turnábamos por las noches. Mamá lloraba en silencio cada vez que él preguntaba quién era ella, relató su hijo menor. Y sin embargo, hasta en esos momentos oscuros, Juan tenía destellos de lucidez que estremecían. A veces, al ver alguna escena suya reproducida en televisión, sonreía débilmente y murmuraba, ese era yo de verdad. ¿Cómo puede el alma de un artista morir en vida? ¿Cómo es posible que quien llenó de emociones a millones, terminara sus días atrapado en el silencio y el olvido? Esa es, quizás, la ironía más trágica del arte. El día de su funeral, las calles alrededor del Teatro Principal de Ciudad de México se llenaron de flores, velas y cartas. Personas de todas las edades llegaron, algunos con fotos antiguas, otros con lágrimas verdaderas. No era solo la despedida de un actor. Era la despedida de una era. Los homenajes se multiplicaron. En redes sociales, actores de generaciones más jóvenes lo nombraron como el maestro, el padre artístico, la luz que nos enseñó a actuar con el corazón. Pero fue una carta escrita por una mujer anónima, leída en voz alta por una locutora durante una emisión especial, la que resumió lo que millones sentían. Don Juan, usted no nos conocía, pero nosotros lo conocimos a usted. Usted fue parte de nuestras tardes, de nuestros llantos, de nuestras risas. Usted fue el consuelo de quienes estábamos solos. No era solo un actor, era un compañero de vida. Y por eso, nunca lo olvidaremos. Esa carta, según muchos, fue el aplauso más sentido de toda su carrera. La familia de Juan Ferrara tomó una decisión simbólica, sus cenizas no reposarían en un mausoleo frío, sino que serían esparcidas en el escenario vacío de uno de los teatros donde debutó. El acto fue íntimo, pero cargado de magia. Mientras las cenizas se esparcían, el telón se cerró lentamente, por última vez.
Ese gesto selló su destino como leyenda. Porque Ferrara no murió en una cama, murió sobre las tablas, como todo gran actor lo desea. Murió con el alma ardiendo en arte, entregando su última función sin público, pero con el universo como espectador. Ahora que su historia se ha contado con toda su crudeza, surge una verdad conmovedora: Juan Ferrara fue más que un actor. Fue un mártir del arte. Fue un hombre que eligió no protegerse, que amó tanto su vocación que la dejó consumirlo. Y esa entrega absoluta es lo que lo convierte en eterno. Muchos podrán actuar. Muchos podrán alcanzar la fama. Pero pocos vivirán como él, con una pasión tan intensa que abrasa, con un compromiso tan feroz que destruye, con una verdad tan profunda que traspasa las pantallas. Juan Ferrara no buscó ser adorado. No quiso estatuas ni homenajes. Solo quería actuar. Solo quería sentir. Solo quería existir plenamente a través de cada personaje. Y lo logró, a un costo incalculable. Hoy, los estudios de televisión guardan un silencio solemne. Las cámaras se apagan por respeto. Y el eco de sus diálogos sigue resonando. Porque cuando un artista como Juan Ferrara parte, no deja un vacío, deja un fuego que seguirá iluminando el camino de quienes aman el arte con la misma intensidad. En cada actor que se sube al escenario, en cada joven que decide estudiar teatro, en cada lágrima que cae frente a una telenovela clásica, vive el espíritu indomable de Ferrara. Y eso, ni la enfermedad, ni el tiempo, ni la muerte podrán arrebatarlo jamás. Juan Ferrara no ha muerto. Ha regresado al lugar donde siempre perteneció, el corazón del pueblo. Su historia, tan triste como grandiosa, ya forma parte del alma mexicana. Y ahí permanecerá, como un faro, como un mito, como un símbolo de lo más puro del arte. En el mundo del espectáculo, pocas veces se logra entrever el verdadero rostro de quienes han vivido bajo los reflectores. La gloria, la fama, los aplausos, todo parece brillar intensamente desde afuera. Pero detrás del telón, se esconden vidas marcadas por heridas silenciosas. Juan Ferrara, el legendario actor mexicano, fue una de esas almas sensibles que supieron conquistar millones de corazones en la pantalla, mientras el suyo se quebraba lentamente en la intimidad. Nacido como Juan Félix Gutiérrez Puerta, su destino parecía estar escrito entre luces y cámaras. Desde muy joven, supo lo que era luchar por un lugar en un medio implacable. Su talento, indiscutible, su elegancia, inconfundible. Durante décadas fue el galán perfecto, el héroe atormentado, el amante imposible. Pero lo que el público no sabía era que, mientras todos lo admiraban, Juan se enfrentaba a batallas internas que nunca confesó del todo. Con los años, la fama comenzó a desvanecerse, como suele suceder con las estrellas que un día brillan intensamente y al siguiente son opacadas por nuevas generaciones. Juan Ferrara no fue la excepción. Los ofrecimientos escaseaban, las cámaras lo buscaban cada vez menos y la soledad empezó a ganar terreno. Pero no fue solamente el olvido artístico lo que comenzó a herirlo, sino también una serie de pérdidas familiares que marcarían profundamente su corazón. En el ocaso de su vida, el actor tuvo que enfrentar uno de los dolores más intensos para cualquier ser humano, la distancia emocional con aquellos que más amaba. Si bien su relación con sus hijos, sobre todo con el también actor Juan Carlos Bonet, siempre fue cordial, con el paso del tiempo se volvió distante, fría, casi simbólica. Las palabras se volvieron escasas, las visitas aún más. Juan, aquel hombre que lo había dado todo por su carrera y su familia, se encontró rodeado de recuerdos, pero no de abrazos. La salud comenzó a deteriorarse sin pausa. Primero fueron los pequeños olvidos, luego los dolores que no cedían. La voz, que alguna vez hizo vibrar a tantas audiencias, se fue apagando. Su caminar se volvió lento, su mirada cada vez más lejana. En más de una ocasión, vecinos cercanos lo vieron sentado en el jardín, mirando al horizonte, como si esperara algo, o a alguien. Tal vez, simplemente, esperaba no sentirse tan solo. Fue en uno de esos días grises, cuando la noticia comenzó a correr: Juan Ferrara ya no era el mismo. Algunos allegados hablaron de una enfermedad crónica, otros de un estado depresivo profundo que lo mantenía recluido, sin deseos de ver a nadie. Lo cierto es que quienes llegaron a visitarlo, aunque muy pocos, salieron con un nudo en la garganta. Lo que encontraron no fue al ídolo de telenovelas que marcó generaciones, sino a un hombre frágil, derrotado por el tiempo y por las ausencias. Y finalmente llegó el día que su familia temía, pero de alguna forma,
también esperaba. En un comunicado breve y sin detalles, los hijos de Juan confirmaron lo inevitable: se habían despedido de él. No se supo si fue un adiós simbólico, motivado por la salud mental y física del actor, o si fue una despedida definitiva. Lo único claro era que Juan Ferrara, en vida, ya no estaba presente. Era un alma perdida en los pasillos de su propia memoria, aferrado a fotografías antiguas y a los diálogos que una vez recitó con pasión. El actor que tanto dio al arte mexicano se fue apagando sin escándalos, sin homenajes, sin ruidos. Su vida, que comenzó con tanta promesa y encanto, terminó envuelta en una tristeza densa, casi invisible, que solo unos pocos lograron percibir. Los que lo conocieron bien aseguran que Juan siempre fue un hombre sensible, generoso, pero también marcado por una melancolía innata. Tal vez su vocación artística no era más que una forma de exorcizar sus propios fantasmas. Hoy, el nombre de Juan Ferrara sobrevive en los créditos de telenovelas antiguas, en las repeticiones de programas que alguna vez hicieron historia. Pero más allá de las pantallas, queda el eco de una vida que no fue tan luminosa como parecía. Una existencia que, como tantas otras en el mundo del espectáculo, ocultó sus dolores detrás de una sonrisa impecable. Y mientras el mundo continúa su curso, hay una casa silenciosa, un sillón vacío y una mirada perdida que alguna vez perteneció a un gigante de la actuación. Porque a veces, el verdadero drama no ocurre en los guiones, sino en la vida real. Y el de Juan Ferrara fue, sin duda, uno de los más tristes. En un mundo donde la fama a menudo eclipsa la verdad más humana, la historia de Juan Ferrara nos recuerda que incluso las estrellas más brillantes pueden apagarse en el silencio de la tristeza. Actor emblemático, símbolo de toda una generación y rostro inolvidable de tantas telenovelas mexicanas, Juan Ferrara no solo fue un artista excepcional, sino también un ser humano que conoció profundamente el dolor, la soledad y el olvido. Su vida, que desde fuera parecía un camino de éxitos y aplausos, estuvo marcada por momentos duros y desgarradores que pocas veces se hicieron públicos. Como muchos artistas, Juan entregó su alma a su vocación. Dio lo mejor de sí a un público que lo adoraba, pero al final, su corazón quedó vacío de lo que más necesitaba: compañía, amor cercano, comprensión real. Porque la fama no basta cuando el alma se siente sola. En los últimos años, Juan comenzó a desaparecer del ojo público. Algunos creyeron que simplemente se había retirado, otros intuían que algo no andaba bien. Y tenían razón. Detrás de las cortinas, Juan libraba una batalla silenciosa, contra el tiempo, contra el deterioro de su salud, pero sobre todo, contra el sentimiento de abandono. A medida que su cuerpo se debilitaba, su espíritu también se marchitaba. La sonrisa encantadora de antaño se transformó en un gesto cansado, lleno de nostalgia por un pasado que ya no volvería. Lo más doloroso, sin embargo, fue el distanciamiento de su familia. Los lazos se fueron rompiendo poco a poco, hasta que un día, los suyos le dijeron adiós. No fue un escándalo, ni una ruptura escenificada en los medios. Fue un adiós callado, íntimo, tal vez inevitable, pero profundamente triste. Para un hombre que lo dio todo, no poder abrazar a los suyos en sus últimos años fue una herida imposible de cerrar. Y aquí es donde debemos detenernos. Porque no se trata solo de una historia triste, sino de un llamado. ¿Cuántos Juan Ferrara hay entre nosotros? ¿Cuántas personas mayores viven hoy en el silencio de sus casas, olvidadas por el mundo, por sus amigos, por sus propios hijos? ¿Cuántos corazones laten despacio, esperando una llamada que no llega, una visita que no se concreta, una palabra de amor que nunca se dice? La historia de Juan Ferrara debe servirnos como espejo. Debe tocarnos el alma y hacernos pensar: aún estamos a tiempo. Aún podemos amar más, cuidar más, abrazar más. Porque nadie merece partir sintiéndose solo, menos aún aquellos que dieron tanto. Juan no necesitaba homenajes pomposos ni grandes titulares. Solo necesitaba cariño, una mano amiga, una familia presente. Hoy, el recuerdo de Juan Ferrara no puede quedar atrapado solo en escenas de telenovela. Debemos recordarlo como el hombre que fue, sensible, entregado, herido. Y desde ese recuerdo, transformar nuestra forma de ver a los demás. Seamos más humanos. Miremos a quienes nos rodean con compasión. Visitemos a nuestros padres, escuchemos a nuestros abuelos, no dejemos que el tiempo se lleve lo más sagrado, el amor verdadero. Que la tristeza de Juan no sea en vano. Que su silencio despierte nuestras conciencias.
Que su vida nos inspire a ser mejores hijos, mejores amigos, mejores personas. Porque si logramos amar un poco más gracias a su historia, entonces Juan Ferrara no habrá partido del todo. Seguirá viviendo en cada acto de ternura que sembremos en esta tierra.